Copichincha, en confianza. ¿Buscando oportunidades de inversión? Este 16 y 17 de julio llega Weekend Uribe Schwarzkopf. Fin de semana, fin de tu búsqueda. Visítanos en cualquiera de nuestros puntos de venta Uribe Schwarzkopf en Quito o Cumbayá y encuentra la oportunidad que tanto has esperado. No lo olvides, Weekend Uribe Schwarzkopf. Visítanos. Descubre los mejores proyectos inmobiliarios en uribeschwarzkopf.com. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de Opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de Opinión Democracia. 8:40 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a los académicos César Ulloa y Esteban Ron para hablar precisamente. El Ecuador está en un proceso en marcha para los comicios seccionales de febrero del 2023. Uno de los pasos que al menos en la ley está las primarias en los partidos políticos, pero hay partidos, unos más y otros menos, que están más partidos que los partidos, perdonen la redundancia. El caso de Izquierda Democrática, en donde acaba este fin de semana el CNE de reconocer a la directiva del señor Enrique Chávez y deja de lado a la directiva de Guillermo Herrera, el prefecto del Carchi, con una circunstancia, ambicionando tomarse los partidos, el caso del señor Chávez y quienes están detrás del señor Alejandro Jaramillo y la señora Johanna Moreira, asambleístas que están plenamente identificados con el correísmo, están votando a diario con el correísmo. Ellos tendrán su conciencia a cambio de qué, pero esa es la forma como ahora se están pugnando por controlar los partidos políticos en estas condiciones. Doctor César Ulloa, ¿cómo afrontar este proceso electoral? ¿Va a haber primarias en los partidos o va a seguir más de lo mismo en estas condiciones? Buen día, César. Buen día, muchísimas gracias, Miguel. Un cordial saludo también a Esteban, a la audiencia de lo propio. Bueno, yo creo que lo que está escrito en el Código de la Democracia es un ideal que no aterriza necesariamente con el funcionamiento de los partidos políticos. A mí me da la impresión que cada vez el deterioro y la descomposición al interior de las organizaciones políticas, llámese en partidos y movimientos, es más notoria por tres variables. La primera, una incapacidad de formación de cuadros, en el sentido de que no vemos una profesionalización de la política, es decir, no hay gente que esté cubriendo las expectativas de lo que significa ocupar una función pública, sea de elección o de designación. La segunda variable es el costo de hacer política, y eso saca por fuera a ilustres ciudadanos y ciudadanas, porque el costo por voto, incluso ahora que vamos a las elecciones, del tema de la alcaldía de Quito, se habla de millones de dólares para ser candidato o candidata, la segunda variable. Y la tercera, que hay un fenómeno de fragmentación y de dispersión. Fragmentación en el sentido de que hay muchos candidatos y candidatas, y dispersión en el sentido de que el voto, ¿no es cierto?, no solo que le da menor legitimidad a quien gana las elecciones, es decir, se gana con la primera mayoría, sino que dentro de las mismas tendencias, es decir, dentro de la misma izquierda o de la derecha, si es que se puede hablar de voto ideológico, quiere decir que hay muchos candidatos incluso dentro de la misma tendencia. Entonces yo diría que estas tres variables, incapacidad de renovación de cuadros, el costo de la política, y la tercera, la fragmentación, la dispersión, son una de las características que se van a evidenciar, y yo creo que estas características no van a ser resueltas en términos de lo que se exige, ¿no? Es decir, las internas. Yo creo que no van a haber internas. Además, porque el Código de la Democracia también posibilita que sean asambleas o que sean ciertos comités del interno los que van a definir las candidaturas. Y ese momento de definición de candidaturas es cuando más se parten los partidos, además. Es decir, partidos que vienen partidos, pero se parten más por las broncas que hay al interno de la definición de cuadros.
Doctor Ulloa, al no haber elecciones, estos procesos de primarias, simplemente volvemos a lo mismo, al escogimiento a dedo, incluso con presunciones, pagando por puesto. Esto no es nuevo. ¿Quién financia la narcopolítica, el narcotráfico que ya ha sido denunciado? Cuando usted decía millones para ser candidatos, ¿de dónde sacan? Es decir, ¿sigue la perversión que se evidencia en un proceso electoral? Que se produce con mucha insistencia y cada vez degrada la actividad de la política en países como México y Colombia, en donde perder las elecciones es un excelente negocio. ¿Y por qué digo perder las elecciones es un excelente negocio? Porque el financiamiento que se hace a las campañas viene de dineros ilícitos, lo que significa lavar el dinero, y por eso uno no se explica por qué candidatos sin ninguna opción, sin ninguna posibilidad, tienen unas campañas tan millonarias, y en definitiva, ¿cómo se puede justificar de dónde salió los recursos y para qué? Y luego muchas veces son recurrentes presentando. Y por otro lado, tampoco se justifica lo que cuesta una campaña política en la medida de hacer una sumatoria del salario que pueda ganar alguien que queda electo como alcalde o concejal. Entonces nosotros vemos que hay un dinero que está penetrando en la política, que lo que hace es edulcorar o tapar actividades ilícitas. Por eso yo diría que el papel del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso, de la Contraloría, son claves no solo en el uso y abuso de recursos públicos, de bienes para la campaña, sino también en hacer un seguimiento de dónde se originan estos recursos para las campañas electorales. Bienvenido al doctor Esteban Ron, académico. Doctor Ron, ¿cómo ve usted este proceso en el que estamos involucrados ya, el proceso electoral? Uno de los hechos era la realización de primarias en los partidos, pero vemos que hay pugnas. El caso de Izquierda Democrática, en donde se ha impuesto otra directiva que está plenamente identificada con el correísmo, pero más allá de eso, ¿cómo lograr los controles que dice el doctor Ulloa en estos procesos que tanto asusta por tanto dinero en las campañas? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel, muchas gracias por su invitación. Un saludo cordial a César, a usted y a toda la audiencia que nos escucha el día de hoy. Mire, justo terminaba yo de realizar un artículo para otro medio de comunicación y decía, elecciones internas, ¿lo mismo de siempre o una nueva esperanza? No, definitivamente no. Nuestro sistema electoral está en este momento permeado por un sinnúmero de variables, como bien citó César, pero además tenemos también una que nos ha permeado como sistema electoral, contraculturas, en este caso la narcocontracultura, el lavado de dinero e inclusive la superposición de candidatos por intereses de carácter particular antes que los político-partidarios e inclusive los nacionales. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en estas internas? Ya César lo señalaba. Tenemos un poquito de esa idea. El Código de la Democracia establece 3 modelos para el ejercicio de los procesos de democracia interna, unos modelos abiertos, unos cerrados, pero hay un tercer modelo que es el de la democracia representativa, que son las grandes asambleas a través de representantes provinciales. ¿Qué sucede con esto? Que estas grandes asambleas o pequeñas asambleas con representación van a votar por los candidatos al interior que ellos a bien tengan, sin que haya un escrutinio personal político de formación, ni siquiera tampoco una consulta ciudadana, ni tampoco a sus adherentes a efectos de formular un candidato. Y la otra cosa es que lamentablemente el sistema electoral permite candidatos invitados, ¿sí? Y son las organizaciones políticas las que tienen la propia habilidad de poner los porcentajes de candidatos invitados dentro de sus filas. Y claro, cuando no se señala que existe un porcentaje específico de candidatos invitados que pueda limitar esta participación, tenemos que cualquier persona puede ingresar. Y ahí la clara evidencia de esto es cómo los candidatos fluctúan entre organizaciones políticas. Escuchaba este fin de semana un candidato de una provincia determinada que había fluctuado en los últimos 9 años por 6 organizaciones políticas. Entonces, ahora trasladémonos con esos ejemplos a las variables que César citaba. Tampoco existe una disciplina político-partidaria al interior de estas organizaciones políticas y la ID es un ejemplo de eso, ¿sí? Como usted bien lo señala, pues la ID es un fenómeno raro
para estas elecciones. Yo igual lo citaba en alguna red social en algún momento, y señalaba que la ID tuvo un fenómeno que no lo volverá a tener en los próximos años bajo ningún concepto. El arrastre electoral que Javier Hervas le dio al bloque parlamentario no se volverá a repetir, y este fraccionamiento al interior con los actores políticos que usted lo señalaba tampoco abonan al caso, sino que la dispersión dentro de la propia izquierda democrática se ve en virtud de una polarización y además de una militancia por conveniencia. Entonces eso también está produciendo un hartazgo a la ciudadanía. Y por otro lado, el tema del narcotráfico, César, o los fondos ilícitos. César bien lo señalaba, que las campañas políticas todavía no hay una evidencia en el Ecuador, no ha existido evidencia, pero en Colombia y en México sí fueron realmente estructuras que permitían lavar ese dinero mal habido. ¿Y cómo? A través de la contratación de determinados medios de publicidad, ¿sí? Hablemos de la producción de camisetas, todo ese material que no es contado al momento de hacer la auditoría por parte del Consejo Nacional Electoral y que es de difícil auditoría, valga la cacofonía. Eso se produce un montón. En el Ecuador, ojo con este dato, Miguel, todavía no hemos tenido evidencia a pesar de las varias denuncias, entonces yo creo que es un reto en este caso para la Fiscalía General del Estado, pero el Código de la Democracia, en sus disposiciones transitorias, estableció y señaló lo siguiente, que para estas elecciones, debe funcionar un sistema interconectado entre el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría General del Estado, superintendencias y otros órganos de control, a fin de ver cómo se realiza este financiamiento y determinar posibles ilicitudes en cuanto a la naturaleza de esos fondos. El proyecto está, Miguel. El Consejo Nacional Electoral lo envió a la propia Asamblea Nacional, que en este caso es el órgano fiscalizador de esa ejecución, pero no lo hemos visto que se lo ponga en práctica. Y eso sí genera ciertas alarmas. ¿Por qué? Porque en el actual estado de delincuencia organizada que tiene el Ecuador, fáctica o determinable, es uno de los puntos a tomar muy en cuenta, estimado Miguel. Volvemos con el doctor César Ulloa. ¿Cómo lograr controles más eficaces? ¿O vamos a seguir mirando lo mismo o peor de lo anterior, doctor Ulloa? Bueno, el control depende mucho de la depuración interna de las mismas instituciones que están obligadas a responsabilizarse de este hecho. Y cuando hay rabo de paja, Miguel, esto es bastante complejo. Digo rabo de paja porque no pueden controlar los dineros aquellos que también llegaron a cargos de control bastante cuestionados. Y no nos olvidemos, Miguel, que el Consejo Nacional Electoral en su momento fue cuestionado e inclusive se habla de un juicio político después de las elecciones. Entonces fíjese que hay un Consejo Nacional Electoral, rector de la democracia, que por varias veces ha sido sujeto a algunas fallidas, ahora no se sabe qué sucede después del tema. Entonces yo creo que también hay un problema interno de quién controla las cosas. Y luego, a mí me parece también que hay un hecho que no se puede desvirtuar de las elecciones, y son tres cosas en términos de comunicación. La una es la posverdad, es decir, candidatos y candidatas que van a ganar no con hechos ciertos, sino sobre la base de conquistar al electorado en función de sus emociones. La segunda es las fake news, es decir, vamos a estar expuestos a una guerra, a una viralización de relatos completamente falsos. Y la tercera, que vamos a entrar cada vez de manera más morbosa a una guerra sucia, en donde se trate de ganar no por mérito propio, sino por descalificación del contrario. Y creo que frente a estas alertas de la posverdad, de las fake news y la guerra sucia, el papel que van a cumplir los medios de comunicación va a ser sumamente importante, en el sentido de que a través de una pedagogía se le pueda dar mejores elementos a la ciudadanía para que no se vote por gente despreciable y por gente que está, a través del uso de estos recursos, ganar cualquier candidatura. Lamentablemente, Miguel, tengo que despedirme. Tenía un compromiso ya confirmado y estoy siempre a las órdenes. Muchas seguiremos gracias, hablando de eso. Muchas gracias al académico doctor César Ulloa. Vuelvo con el doctor Esteban Ron. Es decir, vamos a continuar en el mismo
o en un peor esquema donde se profundiza la compra de puestos para optar por una candidatura, en este caso para los organismos seccionales, y el país sigue esperando reformas que lastimosamente no han llegado ni llegarán por ahora, al menos para este proceso, porque no se lo puede hacer un año antes. Sí, Miguel, lamentablemente sí, estamos bajo el mismo esquema. No va a haber un cambio sustancial bajo ningún concepto. No se va a realizar alguna modificación al procedimiento habitual de inscripción de candidaturas y de selección de candidaturas a través de los procesos de democracia interna. Lo que sí tenemos permeado, y eso es en todo estrato social, y no me refiero a estratos económicos, el tema de la narcocontracultura. Eso sí tenemos que tenerlo muy presente. El paro fue una demostración no de ilicitud de fondos, pero realmente de ciertas suspicacias, y hacia atrás y el día a día los signos de violencia también nos dan ese tipo de suspicacias. Ahora, dentro del sistema electoral, yo creo que en general, quienes estuvieron detrás de la reforma del año 2020 perdieron una oportunidad histórica de hacer reformas duras en cuanto a la fiscalización de las organizaciones políticas, que es lo que tanta falta nos hace, Miguel, porque las organizaciones políticas realmente, y ninguna organización política, creo que tiene un decente manejo a efectos de las variables que César citaba. Esto es formación de cuadros políticos, financiamiento económico de carácter adecuado y transparente, y tampoco el tema de la democracia interna. Entonces, no hay una solución. ¿Qué es lo que se requiere a efectos de esto, Miguel, y que siempre se ha venido propugnando desde los espacios académicos? Son leyes, y esa es la única forma de realizar. Yo no me inclino porque las soluciones estructurales sean a través de reformas legales, pero son leyes que tengan un efecto sancionador. Ahora, ¿cuál es el problema? Que estas leyes, ¿dónde se las trata, Miguel? En la Asamblea. Y son las propias organizaciones políticas las que pueden ser sujetos de sanción, las que tienen que aprobar esto. Entonces no lo van a dejar jamás cuando exista esta volatilidad a su interior y esta falta de organicidad. Entonces yo creo que el escenario de estas elecciones seccionales no va a cambiar en lo más mínimo. Ya César decía, fake news, campaña sucia, también vamos a ver por ahí unas campañas exacerbadas que no tendrán una fiscalización ni control. Eso va a ser la tónica de estas elecciones. Además, hay otra cosa que es la consecuencia de la dispersión que César citaba. Esta dispersión electoral, esta gran cantidad de organizaciones y movimientos políticos que en la actualidad tenemos, producen o reproducen exponencialmente el número de candidaturas. Y eso va a hacer que nosotros como electores tengamos papeletas con un sinnúmero de candidatos que van a dispersar a la vez el voto. Por lo tanto, las personas que ganen y las personas que lleguen a los espacios de decisión o a los espacios de representación van a tener escasa legitimidad. Y eso es un gran problema, porque las personas o los candidatos que llegan y ya se convierten en autoridades con escasa legitimidad, lo que hacen, o la primera barrera que tienen que hacer, es romper esta escasa legitimidad, y se ven abocados a concentrar sus fuerzas y su plan de trabajo de gobierno en la recuperación de esa legitimidad, y descuidan la operatividad de la administración pública. Estamos viendo, con esto cierro esta parte, Miguel, que ya las organizaciones políticas se encuentran en esta especie de feria de elecciones. Se anuncian candidatos, precandidatos en grandes eventos y demás, pero no se anuncian planes de trabajo. Y realmente lo que nosotros cada vez vemos en estas elecciones, en la etapa preelectoral, es que no tenemos una solidez, una consonancia, ni tampoco tenemos una figura que nos genere estabilidad dentro de lo que pueda pasar en el país, a toda escala y más aún en las seccionales. Doctor Ron, ¿cómo explicar la narcocontracultura que usted señala? ¿Cómo explicar esto? A ver, la narcocontracultura es un concepto que se viene acuñando por la literatura actual, ¿sí? Cristina Martí Jiménez es una de las propugnadoras de esto, de este concepto. Se la denomina una contracultura porque va en una contraciclis de lo que nosotros habitualmente tenemos en la sociedad, y rompe esquemas temporales, pero también de hábitos. ¿De acuerdo? Entonces, al ser contracíclica, se salta los procesos sociales a los que nosotros estamos habituados, como por ejemplo la formación.
¿sí? La formación, y ese es mi ámbito, la formación académica. Nosotros tenemos un esquema académico que tiene que llegar a un objetivo común, como la obtención de un título de tercero, cuarto o PhD, digamos así. Esta narco-contracultura, al permear, se salta estas escalas a efectos de generar un modelo exitoso en virtud del poder o en virtud de la acumulación monetaria. ¿Sí? Entonces, eso es la contraciclis. Y ahora, la permeabilización es que a través de ilícitos se puede realizar inmersiones en procesos estatales o procesos políticos. En este sentido, lo que hace esta contracultura, y por eso es contra, porque va en contra de todo lo habituado, es que se rompan los esquemas, pero a la vez esto incida dentro del proceso democrático. César lo citaba acertadamente. Esto ya pasó en México, esto ya pasó en Colombia, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Esta cultura se apoderó de organizaciones políticas, de candidatos y además de ciertas autoridades a través de esquemas de sobornos. ¿Y cuáles fueron las soluciones? Fueron gravísimas y tomaron muchísimo tiempo para realizarlas. Por ejemplo, México, cuando se dio el tema de reconstituir el poder electoral, cuando todas las autoridades del poder electoral en los años 90 estuvieron compradas, fue bastante complicado. ¿Y qué es lo que pasa? Se rompe totalmente la legitimidad, y estos candidatos que llegan a ser ya autoridades empiezan a jugar y a generar influencia favorable a la contracultura o al ilícito por tener esa deuda. Así es más o menos como se lo explica. La contracultura narco o la contracultura del ilícito en la democracia, y cuando permea el esquema de la democracia electoral, es cuando más en riesgo se pone a la estabilidad de un país, ya que se empieza con la compra de espacios de poder. Y esto, saltémonos al otro sistema político comparado, que es lo que vivió Colombia en los años 90. Recordará la audiencia y recordará usted, Miguel, cuando ese Congreso colombiano fue comprado por Pablo Escobar. Ahí estuvo Pablo Escobar, claro. Sí. Y se permitieron un sinnúmero de ilícitos, ¿sí? Nosotros no tenemos en este momento capos identificados en el Ecuador, a pesar de que sabemos de ciertos nombres, pero en el momento que esto permee el sistema electoral y democrático, es lo más riesgoso para la democracia, porque las instituciones político-jurídicas se vuelven débiles y se genera esta contraciclis. Es decir, que ya no importa el proceso, sino importa la finalidad. Y esa finalidad está corrupta, es corrompida y es corruptible a través de ilícitos. Claro, no hay capos, pero hay peones que se evidencian en el país. Día a día. Sí, bueno, vamos a seguir hablando de esto, vamos a profundizar aquí en Exa FM y Democracia AM, Democracia TV, seguir hablando, y obviamente en la revista de Opinión Democracia, estos temas cuando estamos encaminados hacia estas elecciones en las mismas condiciones. Al doctor César Ulloa y al doctor Esteban Ron, muchas gracias por el aporte. Nos comprometemos a seguir hablando en los próximos días de esto. Muy amables. Cuando sí lo requieras, Miguel, una excelente semana. Muchas gracias a Esteban Ron, académico. Igual a César Ulloa, académico. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y de debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, buscando la verdad. Les recomendamos ya bien en Exa FM el show de la papaya y les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo